El economista Felipe Morandé, exministro de Transporte también del gobierno de Sebastián Piñera, aseguró que la economía chilena vive un estado delicado debido a la desaceleración y agregó que existe un riesgo creciente de caer en recesión. Vamos a analizar este escenario desde el punto de vista económico, por cierto, con el economista Rafael Garay. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Marta. Hablar de una posible recesión es algo que, tomando en cuenta los últimos índices económicos, ¿puede estar puesto un poco sobre la mesa en el debate o es más bien una cierta exageración? Mira, yo te diría que es importante ser cuidadosos con el lenguaje y con las expectativas que uno genera. Hasta ahora, no hemos visto ningún indicador negativo en términos de actividad económica. Creo yo y estimo que en el caso del IMASEC de julio nosotros vamos a ver un número negativo o muy bajo, que debería oscilar entre menos 0,1 y 0,5% más o menos, peor que el de junio que fue 0,8. Pero ese sería el primer evento. Para declarar una recesión técnica, un país tiene que tener 2 trimestres consecutivos, ¿cierto?, de contracción. No creo que sea el caso. No creo que sea el caso que sea en Chile, no se puede descartar totalmente, pero creo que estamos lejos de ese escenario. Y por lo tanto, yo más que empezar a hablar de escenarios recesivos, empezaría a hablar de cómo alineamos el trabajo tanto del ente público como de los privados para poder lograr que este país vuelva a crecer. Hemos escuchado durante esta semana decir bastante el ministro Hacienda, ojo con las expectativas, ojo también con las declaraciones. ¿Cuánto puede influir esto? Porque es algo que también se ha escuchado muchísimo durante el debate de la reforma tributaria, es decir, si no están claras las reglas del juego, esto influye en por ejemplo, el tema de la inversión, el crecimiento, pero por otro lado también hemos escuchado a otras personas que dicen, no, la reforma tributaria efectivamente no tiene mucha injerencia en lo que estamos conociendo ahora porque esto venía de antes. ¿Cuánta injerencia tiene el debate público, lo que se está discutiendo, podríamos decir la sensación térmica respecto al tema económico, en transformarse efectivamente en cifras que, por ejemplo, den cuenta de que hay dificultades económicas, estancamiento, desaceleración, bajo empleo, por ejemplo? Mira que hay dos extremos. Hay un extremo que plantea que esta desaceleración es 100% importada y hay otro extremo, ¿cierto?, y que uno puede asociar a sectores políticos, que dice que esto es 100% nacional, ¿cierto?, que tiene que ver con las expectativas y con malas reformas. Yo tengo que decirte con bastante responsabilidad que esto tiene ambos componentes. Hay un componente internacional de desaceleración de China, de un escenario europeo más complejo con una recesión, por ejemplo, en Italia, que ha hecho que Brasil esté en recesión, que Perú haya recortado su expectativa de crecimiento, igual que Colombia. Por tanto, hay algo que es internacional. Pero tampoco se puede desconocer que hay un escenario interno que no es solamente la reforma tributaria, son las reformas y la forma en cómo se han llevado adelante los debates, que ha generado un clima de crispación, de mayor confrontación, de poca tranquilidad, de declaraciones y contradeclaraciones poco afortunadas, yo diría de alto calibre, muchas veces entre autoridades y exautoridades. ¿Por qué y cuáles serían, por ejemplo, ejemplo de eso, de lo que tú estás planteando? Mira, yo te diría que cuando un ministro vocero sale a responder, por ejemplo, a un expresidente de cierta manera y a otro expresidente de cierta manera, genera una diferencia que no es la apropiada de un ministro de Estado. Yo creo que en ese sentido el ministro vocero... ¿Y eso tiene influencia, por ejemplo, en la economía? Absolutamente. ¿Por qué? Porque en el fondo eso te habla de una postura en la cual ciertos sectores, y creo que ninguno lo es, se siente poseedor de ciertas verdades absolutas y totales, y otro sector estaría totalmente equivocado, y eso en realidad no existe. Hoy en día tenemos una crisis de expectativas, esas expectativas son negativas, la desaceleración es mucho más fuerte de lo que se esperaba. Solamente te doy un dato, el ministro Arena hace 30 días declaraba que el crecimiento de Chile iba a ser un 3,2%, esta semana declaró que iba a ser un 2,2%, eso no es un ajuste marginal, eso es una tremenda caída y un gran problema de estimación. Por tanto, lo que está pasando, y que al final redunda en el debate que tenemos hoy en día, es que los agentes no están creyendo en la autoridad, en este caso, que dirige las finanzas públicas, que es el ministro de Hacienda. Sencillamente no se le cree porque ha errado estimaciones de manera sucesiva y llevó adelante un muy mal debate de reforma tributaria que se mejoró en parte con el protocolo de acuerdo. Yo creo que la reforma mejoró, pero una reforma lejos de ser perfecta. Y con estas cifras, con lo que se ha dado a conocer hasta estos días y que por lo menos lo que se podría decir hasta desde la percepción es que al parecer la crisis económica o la situación de desaceleración de nuestra economía es más profunda de lo que se pensaba. ¿Debiesen haber modificaciones respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria o, por ejemplo, respecto a los montos a invertir en el tema educacional? Mira, yo creo que la reforma tributaria es necesaria, yo creo que los montos a invertir en educación están claros, pero la reforma actual es una mala reforma, por lo tanto no va a recaudar lo que se requiere, tienes un problema ahí de diseño. Si tú me preguntas qué haría yo en un escenario ideal, yo haría una reforma nueva, completamente nueva. Partir de cero. Yo creo que la reforma fue mal planteada desde el origen,
tiene un montón de mecanismos que lamentablemente afectan, como decía el mismo ex ministro Marfano y en el diario, afectan el ahorro y por ende la inversión y por ende la generación de puestos de trabajo, que es un factor muy complicado, afecta el crecimiento a mediano plazo, y tú puedes hacer una mejor reforma, más sencilla y que recaude más. Ese escenario para mí es mucho más deseable. Ahora, lo que va a salir va a ser una reforma mediocre, ¿cierto?, aprobada seguramente pronto por el Parlamento. O la sensación que queda para muchos sectores es que finalmente esta reforma no deja muy del todo conforme ni a un lado ni a otro, porque por otro lado también se plantea de que lo que se busca es una cierta tranquilidad social, es que finalmente estas demandas sociales de mayor igualdad, de una mejor educación, justamente contribuyen en el largo plazo a tener un país que va a potenciar el capital humano, el crecimiento. ¿Qué pasa con eso? Con estos, podríamos decir, eslogan o principios de una campaña que se fundamentó en estos temas. Nosotros vamos a hacer estas transformaciones si es que en el proceso, finalmente en los años en que están en el gobierno, no se cumple con esto. También hay un problema que se podría generar. Es que, o sea, yo creo que si tú sobreprometiste durante la campaña, después vas a tener que pagar la cuenta de lo que no puedes cumplir, ¿ya? ¿Y eso se está viendo ahora? Yo creo que se está viendo, obviamente los movimientos sociales, el mismo retiro de parte del movimiento estudiantil, ¿cierto?, de la mesa de diálogo y pedir una instancia directa de diálogo en el Mineduc, te está diciendo que sencillamente no le están creyendo a la autoridad, ni quieren participar de las instancias formales. A mí me parece un error. Yo creo que ningún actor debería restarse, y hay instancias en las cuales todos tenemos el mismo derecho a expresarnos, como ha pasado, por ejemplo, en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema de Pensiones, que como Felicio Forrado asistimos, como ha pasado en la Comisión de Hacienda del Senado, donde todos tuvimos la oportunidad, yo expuse también, ¿cierto?, mi visión respecto a la reforma tributaria, pero hay un clima que está muy crispado. Yo creo que es difícil llevar adelante una agenda social cuando tú te quedas con el dogma. Y aquí hay un dogma que yo creo que fue errado, y el dogma era que era más importante el instrumento que tú modificabas en la reforma tributaria en vez de la recaudación. Para mí una reforma ideal era la reforma que recaudaba 11.000 millones de dólares, que sí tocaba el FUT histórico, lo hacía tributar incluso, ese tema quedó de lado, y que era un sistema más simple. Yo diría que íbamos con un sistema más complejo, donde el FUT histórico no se toca, con dos sistemas paralelos entre semi-integrado y renta atribuida, que al final del día nadie entiende nada, y eso te genera un nivel de incertidumbre alto, y vamos a ver qué es lo que se promulga finalmente como ley. Yo soy bastante escéptico hasta no ver la ley promulgada, porque ya he visto cómo se ha debatido, ya he visto cómo se aprobó la Cámara de Diputados con la mitad de los diputados ni siquiera leyendo el proyecto de ley, y eso me parece impresentable. Ahora, ¿cómo se retoman las confianzas? ¿Cómo se avanza? Se ha planteado muchísimo esta estrategia público-privada para reactivar la economía, se ha dado a conocer un paquete. ¿Van en la línea correcta? ¿Cómo se puede avanzar? Yo creo que va en la línea correcta. Yo creo que las declaraciones iniciales de algunos personeros, de lado y lado, porque aquí nadie tiene la paternidad de las declaraciones desafortunadas. Una posición muy dura del empresariado al comienzo, creo que fue desafortunada, y una posición muy dura de algunos políticos, ¿cierto?, hablando de retroexcavadores y otras cosas que se dijeron. Eso generó mucha desconfianza entre ambos sectores. Hoy en día ambos se dan cuenta que se necesitan. El país solamente avanza si le va bien al gobierno y si le va bien a todos. Así se generan puestos de trabajo, crecimiento y finalmente el día de desarrollo, que me preocupa incluso más que el crecimiento. Pero hoy en día simplemente decir en realidad nos equivocamos y necesitamos esta alianza público-privada no es suficiente. Tú tienes que dar señales claras, porque así como tienes malas expectativas, tú tienes que dar o generar una especie de shock de expectativas positivas. ¿Cómo generas tú eso? Por ejemplo, cambiando de interlocutor. Y uno dice, pero si eso no tiene relevancia. Te aseguro, y te lo afirmo hoy día, que si tú cambias el ministro de Hacienda y llega, por ejemplo, el ex ministro de Gregorio, que fue presidente del Banco Central, te cambia totalmente el diálogo con los sectores empresariales y el nivel de confianza de los inversionistas. O sea, en este un hombre serio, con trayectoria, aprobado. Incluso si fuera el subsecretario Mico, de gran perfil técnico, fue el ministro de Hacienda. Hoy en día lo que pasa con el ministro Arena es que su misma posición dura inicial le labró una desconfianza que ya es más difícil de recuperar. Yo no digo que sea imposible. La figura del ministro de Hacienda es clave para la reactivación económica. Cambiarlo a él y tener otro interlocutor podría ser de que se retomaran las confianzas, de que se avanzara. ¿Pasa principalmente por él? Yo no digo que pase solamente por él, pero yo creo que aquí lo que tú tienes que hacer es dar señales claras y enérgicas. Decir, mira, vamos a recuperar las confianzas, es simplemente letra muerta. Si tú no das una señal clara, fuerte, potente, como cuando tienes cualquier tipo de conflicto, tú no sacas nada. Yo no puedo decirle a la gente a Aysén, para hacerte un paralelo, ¿cierto?, que está ahí conteniendo un puente, que no quiere ir a la actividad porque los tenemos votados, ¿cierto? Mira, en un futuro nosotros vamos a ayudarlos, entonces ustedes quédense tranquilos. No, ellos quieren el ministro allá, quieren que haya compromiso por parte de la autoridad, quieren que haya acciones concretas. Lo que tenemos hasta ahora son buenas intenciones y declaraciones. Después de las reuniones del ministro de Hacienda, tanto con la SOFOFA como la CPC, lo que salió, yo vi un empresariado más o menos pesimista y un ministro tratando de arreglar esto. A mí me da la sensación que hay confianzas que están quebradas, más que debilitadas, y en ese sentido,
o se da un nuevo impulso y una nueva forma de dialogar entre el ministro actual, o derechamente lo que tú tienes que hacer es un cambio de ministro. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. Si uno tiene la facultad, existen grandes economistas dentro de la nueva mayoría, yo nombré solamente a 2, pero tú tienes un ejército de economistas dentro de la nueva mayoría, expresidentes del Banco Central. Y podrían... respecto a todo lo que ha tenido relación con este debate, la reforma tributaria, lo que también planteabas hace instantes respecto a estas variaciones que han habido en las declaraciones, estos cambios un poco en estos puntos que eran muchísimo más firmes en un principio, decir no se toca esto, no se toca esto otro, pero después sí, y también desconfianzas que hay dentro del mismo sector de la nueva mayoría, donde dicen que finalmente se negoció con parlamentarios de la oposición sin tener mucho conocimiento ellos de qué es lo que se estaba conversando. Mira, te doy solamente un elemento. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, le sacó todo el piso al ministro. O sea, recuerda que dijo que ojalá que pasara agosto. Lo dijo, está la grabación en la radio en la cual lo dijo, así que no hay ningún problema de repetir esa declaración. Entonces, no hay confianza dentro de la propia nueva mayoría respecto a lo que el ministro está haciendo. Pero recordemos la evolución del ministro, porque el ministro ha mejorado, creo yo. Al comienzo él planteaba una reforma que era perfecta, según él, que nos iba a llevar a los niveles de tributación modernos de los países desarrollados. Tenemos un sistema de tributación después de esta reforma muy complejo, muy desordenado, que por lo complejo facilita la ilusión y facilita la evasión. Pues los sistemas simples son baratos de fiscalizar y son mucho más difíciles de evadir y eludir. Ok, nosotros nos vamos al sentido contrario. Entonces, pero él ha ido tratando de generar un diálogo, pero muy lento. Si cuando tú generas una expectativa de decir, mira, aquí el proyecto está perfecto, y resulta que cuando tú ves el proyecto modificado, se le agregan 100 páginas, un proyecto de 176 páginas, termina con más de 270 páginas y 278 indicaciones, yo te digo, ¿era un proyecto perfecto o era mejor abrir el diálogo desde el comienzo y no generar esta desconfianza a todos lados? Al final esto pega en la desocupación y lo pagan las personas, ¿cierto?, las peleas que tienen entre la política y el empresariado. Ahora, para cerrar un poco el tema que tiene relación con la figura del ministro de Hacienda, uno supone que detrás de él hay un equipo de gente trabajando, que no es él solo el que toma estas decisiones y el que finalmente está en estas conversaciones con un sector u otro, con los empresarios. Entonces me llama la atención que, por ejemplo, se ponga como un nombre interesante al subsecretario, siendo que son y forman el mismo equipo del ministerio. ¿Es él que finalmente, podríamos decirlo en buen chileno, se ha escapado un poco con los tarros respecto a las formas en este tema de la reforma tributaria? Es que no es que se escape, él es la autoridad máxima. Llevémoslo, digamos, a un terreno futbolístico. No es lo mismo tener a Sampaoli que tener a Juan Pérez en la banca. Las confianzas, lo que genera, ¿cierto?, la motivación del equipo es distinta. Y la cabeza y la responsabilidad de la autoridad, y en este caso el ministro. Y el ministro es quien da la cara, y el ministro al final del día quien lleva, ¿cierto?, el direccionamiento de la reforma, y ojo, y del estilo. Pues si tú miras los seminarios en los que han participado ambos, yo he hecho el análisis comparativo, el subsecretario Mico respecto al ministro Arena, el subsecretario Mico es mucho más técnico y mucho más dialogante en cómo él plantea los temas, en relación al ministro de Arenas, que es mucho más absolutista, una especie de verdades reveladas en cómo plantea los temas. Yo no creo que el cambio de ministro solucione todos los problemas. Lo que quiero decir es que la nueva mayoría de grandes economistas, entre esos José Gregorio, que podrían perfectamente tomar el cargo de ministro de Hacienda en un entorno en el cual la economía está mostrando signos clarísimos de una gran desaceleración, y en julio y en agosto vamos a ver IMASEX muy malo, y eso obviamente va a darle bastante más sustento a lo que yo estoy diciendo. Ahora, para avanzar también en algunos aspectos netamente ya económicos, ya que hemos abordado un poco más la lista política, podríamos decirlo, también se da a conocer el aumento del precio de los alimentos, sí. Algo que sin duda preocupa, y sobre todo en los sectores de menos ingreso. ¿Qué pasa con eso? ¿Puede ser que poco a poco el tema de la inflación también empiece a golpear a nuestra economía? Recordemos que la inflación acumulada en los últimos 12 meses, ¿cierto?, es un poco superior al 4%. Es una inflación alta, la inflación en el rango, ¿cierto?, está en torno al 3%, la que busca el Banco Central. Y si tú tienes presión del precio de los alimentos, pasan dos cosas. Primero, le quitas un rango de maniobra al Banco Central desde el punto de vista del manejo de las tasas, que hoy en día es necesario una baja de tasas por un tema de estímulo económico, porque la misión del Banco Central, por ley, es mantener la estabilidad en el nivel de precio y no estimular la economía. Pero por otro lado, ese aumento de precios le pega justamente al 60% de menores ingresos del país. O sea, más de la mitad del país se ve afectado por el aumento de los precios de los alimentos, porque un porcentaje muy alto de sus ingresos va en alimentos, en transporte y en vivienda. Entonces, obviamente que se ve muy afectado. Yo diría que es una noticia que es bastante mala, porque cuando uno habla de inflaciones del 4% en promedio, ¿cierto?, y uno se va, por ejemplo, al 20% menores ingresos, la inflación relevante para ellos está en torno al 10%, si la inflación es un 4%. ¿Por qué? Porque el componente canasta es distinto, por lo tanto el impacto inflacionario se ve mucho más fuertemente en los sectores de menores ingresos vía pérdida por adquisitivo. O sea,
o con el mismo dinero van a tener que comprar menos productos o sustituir, ¿cierto?, por productos más baratos, o comprar los mismos productos pero con un mayor costo, y eso obviamente es muy lamentable. Ahora, otro tema también que preocupa tiene que ver con el aumento en el precio del dólar. ¿Qué significa esto y cuáles serían las razones que están detrás de esto? A ver, el aumento del precio del dólar tiene que ver con dos cosas. Primero, en la medida en que se fortalezca la economía americana, el dólar se va a ir fortaleciendo y por lo tanto existe cierto ese factor de que vas a necesitar más pesos chilenos para comprar un dólar. Pero también el diferencial de tasa. En la medida que la tasa de interés de Chile vaya bajando y la expectativa es que la de Estados Unidos suba, eso te va a producir salida de capital. Un tercer factor, precio del cobre. En la medida que el precio del cobre va a la baja, ¿cierto?, entran menos dólares de economía y eso presiona al alza. Ahora sí te doy un dato. La moneda chilena es la tercera moneda que más se ha depreciado en el mundo en contra del dólar. Y la primera es la Argentina, que no vamos a decir que hay mucha referencia, la segunda la Uruguay y después viene Chile. Y durante el último mes, la moneda chilena es la que más, del mes de agosto, digamos, la moneda chilena es la que más se ha depreciado a nivel mundial. ¿Y esto va a ser una tendencia? ¿Podría seguir en esta línea? Yo creo que la tendencia, mi estimación de comienzo de año, y la sostengo, es que el dólar debería terminar el año en un rango entre 600 y 620 pesos. Yo creo que ahí es donde vamos a ver el dólar. Perfecto. Lo que está animando el sector exportador, por cierto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Rafael Garay y conversar un poco de todos los temas que están marcando la pauta económica y también política, por cierto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Vamos al corte y ya volvemos.